El matrimonio Renfe-Francia nunca ha ido muy bien. Sin embargo, tras varios meses de impasse, en los que se rumoreó incluso de una retirada de todos los servicios, los responsables de la operadora pública reactivan sus intentos por conquistar algunos servicios del país vecino, aunque con algunas diferencias respecto a los planes pasados que te cuento en este vídeo. Según parece, Renfe ha reactivado su estrategia de crecimiento en Francia tras varios meses de parálisis y revisión interna, lleno de dudas y rumores tras fallidos intentos como el de llegar a París en años anteriores. La compañía ha sacado a concurso un contrato de asistencia técnica para licitaciones de servicios ferroviarios valorado en 1 millón de euros, con el que pretende reforzar su posición ante las múltiples convocatorias que el gobierno francés y sus regiones prevén lanzar en los próximos años para abrir a la competencia parte de su red de transporte público. Unas rutas internas que se están mostrando más interesantes incluso que las de larga distancia en las líneas donde ya opera. Este contrato permitirá a Renfe contar con asesoramiento especializado para la preparación de ofertas técnicas y comerciales para concursos de servicios públicos, tanto regionales como de larga distancia. Trabajos que incluirán apoyo en la planificación de la operación, mantenimiento de material rodante, atención al viajero y organización de recursos. Una licitación de este contrato que desde la compañía se señala como el comienzo de un nuevo rumbo operativo sobre su estrategia internacional tras varios meses de reflexión que, recordemos, llegó tras la paralización de la ruta Barcelona-Toulouse, cuyo lanzamiento estaba previsto para el segundo trimestre de este año 2025 y parecía estar completamente lista, y cuyo aplazamiento se anunció de repente junto a los problemas que estaba encontrando para poder operar en la ruta hasta París. El sueño húmedo de los responsables de Renfe, que de momento sigue sin fecha. Un servicio entre la ciudad condal y Toulouse que debía cubrir el trayecto en unas 3 horas y media con trenes de la serie S100. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Y es que los incontables problemas para llegar a la Ciudad de la Luz parecen haber supuesto una crisis de identidad en Renfe, cuyos planes de internacionalización se mostraban cruciales para la futura rentabilidad y negocio de la empresa, algo muy criticado por algunos y cuya ruta hasta París no ha parado de encontrar problemas para homologar los nuevos Abril en territorio francés, donde a pesar de llevar varios meses de pruebas, las dificultades eran incontables, algo que muchos entendidos culpan más al modelo de tren que a otros motivos, como los tan manidos obstáculos de las autoridades francesas, y que de confirmarse sumaría otro capítulo negro a este modelo de talgo. La estrategia de Renfe en Francia comenzó en 2023 con la apertura de las rutas Madrid-Marsella y Barcelona-Lyon, los primeros servicios internacionales gestionados de forma autónoma tras la ruptura de la sociedad conjunta con la SNCF, transportando a más de 1 millón de viajeros en el país, consolidando una base operativa propia con personal francés y talleres contratados localmente, rutas que funcionan con trenes de la serie 100 y compiten directamente con los servicios de alta velocidad de la operadora Gala en los mismos corredores. Un relativo éxito que llevó a Renfe a anunciar el salto hasta Toulouse con la idea de llegar posteriormente a Burdeos. Pero los retrasos en la entrega y homologación del material rodante de talgo y las trabas regulatorias del sistema ferroviario francés llevaron a la compañía a frenar temporalmente su avance y a redefinir prioridades. Esta decisión de Renfe llega en un momento clave para el mercado francés, que prevé una apertura a la competencia de más de 40 lotes de servicios ferroviarios por licitar antes del 2033, tanto de ámbito regional como estatal. Hasta mediados de 2025 se han adjudicado 10, de los cuales 3 ya están en servicio, mientras que el resto se pondrá en marcha entre 2025 y 2027. Un proceso que ofrece oportunidades para operadores extranjeros con experiencia en servicios públicos, donde Renfe espera posicionarse con fuerza. Unos planes enmarcados en su estrategia internacional, cuyo objetivo es que el 10% de la facturación provenga del exterior en 2030, apoyándose en licitaciones públicas y en una red progresiva de servicios transfronterizos.
Veremos si esta especie de parada y fonda de Renfe sirve para avanzar mejor y con más fuerza en estos planes en suelo galo o se topa de nuevo con problemas y trabas. Lo que parece claro es que la llegada a París sigue en nebulosa y ya ni parecen poner fecha concreta a esa posibilidad, de la que estaremos pendientes, así como de otras novedades que surjan en este u otros mercados foráneos. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.